Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el comentario de la parashá Mishpatim, que se traduce como leyes, ordenanzas. Esta porción de la Torá está basada en Shemot, Éxodo 21, 1 al 24, 18. En la Haftará tenemos a Jeremías 34, 8 al 22 y 33, 25 al 26. Y en los escritos mesiánicos tenemos a Mateo 26, 20 al 30. Iniciamos el comentario. Inicia esta parashá en Shemot 21:1 cuando citan, y estas son las leyes que expondrás ante ellos. Es importante destacar que cuando dice la Torá y estas, no inicia con estas, esa y se antepone y quiere decir que no se ha culminado, sino que se está agregando a la sesión precedente. Por lo tanto, estos lineamientos dados por el Eterno referente a estas leyes civiles para establecer las relaciones adecuadas entre las personas que cohabitan en una determinada región, en este caso en Israel, y entre los hijos de Israel, quiere decir que no tiene menos importancia que los mitzvot que encontramos en Shemot 20. Por lo tanto, estas leyes civiles que el Eterno da tienen la preeminencia y la importancia de todos los mitzvot que el Eterno dio en el Sinaí. Por lo tanto, aquí empezamos a ver toda una serie de mandamientos, encontramos las leyes referidas a los esclavos, la prohibición y pena capital por golpear a los padres, encontramos también las leyes sobre multas y sobre daños causados por animales, las leyes sobre pena capital, sobre el secuestro, sobre el seductor, sobre daños varios entre los hombres, leyes referidas al trato a los jueces, algunas ofrendas a la ingestión de carne kosher, a la ayuda al prójimo, leyes referidas a los juicios, a la mentira, al soborno, al descanso de la tierra en el año séptimo, al Shabbat y a las 3 festividades de peregrinación. Se hace una advertencia en esta parashá referente a las tierras de Israel y se le prohíbe a los hijos de Israel hacer pacto con las 7 naciones que eran nativas de Canaán y referente a la idolatría que ellos practicaban. Por lo tanto, hay una prohibición de hacer parentesco con estas naciones. Culmina esta parashá con el ascenso de Moshe al monte Sinaí. Es decir, que esta parashá tiene mucha riqueza en cuanto a contenido. De hecho, contiene 53 preceptos, de los cuales 23 son positivos, referidos a hacer algo que el Eterno ordena hacer, y 30 son negativos, donde tenemos prohibiciones de hacer. Veamos qué podemos en este momento destacar de esta parashá. Y pueden surgir muchas inquietudes, muchas interrogantes. ¿Son vigentes realmente estos mandamientos que encontramos en esta parashá? Y nos podemos hacer muchas preguntas, e inclusive en la primera o el segundo verso de esta parashá, en Shemot 21:2, dice: si adquieres un sirviente hebreo, solo 6 años seguidos te trabajará, ya que en el séptimo deberá quedar libre gratuitamente. Encontramos a un pueblo que venía de años en esclavitud, y el Eterno da lineamientos en cuanto a la esclavitud, y más cuando se trataba de esclavos del mismo pueblo, de siervos hebreos. Y nosotros también podemos analizar que la esclavitud todavía en nuestros días sigue ocurriendo. De hecho, vemos en las noticias donde hoy día hay inclusive comercialización, trata de blancas, esclavitud sexual, de todo tipo de trabajo. Y hoy día esta palabra sigue vigente porque aún nosotros podemos ser esclavos del pecado, liberación que obtuvimos gracias al sacrificio que Yeshua hizo y a esa sangre que nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Dentro de lo que es la parashá en esta porción de la Torá, en la Haftará encontramos en Jeremías 34, cuando el Eterno dice y él exhorta al pueblo que tenían bajo esclavitud a sus hermanos, y dice: y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres.
Es interesante esto porque realmente aquí en nuestro pueblo actuó como el faraón, que después que dejó libre al pueblo de Israel fue a buscarlo. Así hizo nuestro pueblo en los tiempos de Nabucodonosor, cuando este rey de Babilonia tomó finalmente a Jerusalén y es deportado el pueblo de Israel. Y el Eterno les advierte que por no haber cumplido estas leyes relacionadas a dejar libre a sus hermanos después de 6 años, el séptimo año tenían que ser liberados. El Eterno dice, así ha dicho el Señor, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada, a la pestilencia, al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y ciertamente esto ocurrió, que fue cuando ocurrió la primera destrucción del templo y la deportación del pueblo de Israel, y quedaron sujetos a esclavitud, a vejación y a muchos pesares, que dentro de las causas que generó esto está este misbot de no haber cumplido, de dejar libres a sus hermanos por causa de la esclavitud, como estaba estipulado en Shemot 21, después del sexto año, el séptimo año tenían que ser liberados. Y esta para allá se presta para muchas preguntas, muchas interrogantes. De hecho, encontramos cuando el profeta Isaías 29:13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Interesante esta porción porque de hecho dentro de la tradición judía se considera que el Mesías vendría y corregiría cualquier interpretación errónea. Y es muy importante tener presente que Yeshua cuando vino, y de hecho esto se ha considerado y se ha denominado la Torá del Mashiach, y el mismo Yeshua cuando vino dijo que no pensaran que él había venido para abrogar la ley o los profetas, sino que él había venido para cumplir. Por lo tanto, continúa vigente la Torá, y no solamente esto, sino que Yeshua mismo nos dio la interpretación correcta de muchos mandamientos. Y encontramos en las escrituras mesiánicas una serie de escritos donde Yeshua habla, y no en todos los casos dice escrito está, sino que en muchos casos encontramos cuando él dice oíste que fue dicho, es decir, no que está escrito, sino que fue dicho, que fue enseñado. E inclusive hay porciones donde dice que fue dicho por los antiguos, pero no se está refiriendo a lo que está escrito, sino a lo que fue enseñado, y comienza a enseñar toda una serie de aspectos, de los cuales yo solamente comentaré algunos de ellos, porque aquí lo que quiero destacar es la importancia de la interpretación del Mesías de la Torá y la importancia de la interpretación de ese ministerio de él después de su venida. Veamos. Podemos citar Shemot 21, 22 al 24 cuando cita, si algunos riñeren y hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cita Shemot 23, 4 a 5, si que encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Ahora, ¿cómo interpreta Yeshua estos mandamientos? Veamos. En Mateo 5, 38 al 41 encontramos las palabras de Yeshua cuando dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Recordemos que lo leímos en el verso anterior, que los que juzgaban eran los jueces. Las personas no tomaban justicia por su propia mano, porque para eso estaban los jueces. Aquí Yeshua no está recomendando el pacifismo puro. De hecho, encontramos en el Tanakh
cuando el pueblo de Israel se le permitió defenderse, y lo encontramos en el libro de Esther, y encontramos las guerras, y cuando el pueblo de Israel peleó por conquistar la tierra. Pero aquí lo que Yeshua estaba enseñando precisamente era que la enseñanza de la venganza era contraria a la Torá, y que lo que juzgaran los jueces era lo que se debía atender en base al caso que se planteara. Encontramos en Vallicrá 19, 17 y 18, cuando dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Torá prohíbe el rencor, el odio al hermano, y por lo tanto Yeshua en este momento confronta de lo que se había enseñado en tiempos pasados de que este ojo por ojo se refería a la venganza. Realmente el ojo por ojo se refería a la indemnización que se tenía que pagar y que juzgaban los jueces en base al daño que se hubiese causado a una persona según el caso que se estuviera atendiendo. Por eso Yeshua dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque vemos, como lo acabamos de leer, que dices amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero la Torá no dice aborrecerás a tu enemigo. Más bien sanciona el hecho de aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón. Y he ahí la enseñanza correcta y la interpretación que Yeshua da en estos casos. Y cita en Mateo 5, 46 a 48, cita Yeshua, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y estas palabras las toma Yeshua de la misma Torá, cuando está en Devarim 18, 10 al 14, cuando dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Cuando el Eterno le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, sacó a las naciones que habitaban allí por las abominaciones que ellos cometían. Pero si el pueblo de Israel empezaba a cometer las mismas abominaciones y se unía con estos pueblos a cometer esas abominaciones y a caer en los actos de idolatría que ellos cometían, venían las consecuencias, como de hecho ocurrió, y nuestro pueblo fue deportado de la tierra de Israel. Por eso es que Yeshua exhorta y dice que tenemos que marcar una diferencia y que tenemos que ser perfectos. Y ser perfectos es ser íntegros y caminar de la mano del Eterno, ser íntegro delante de Él. Si conocemos cómo debemos actuar, pues actuemos en consecuencia y esperemos. Si tenemos que buscar y ser parte de un juicio, pues busquemos la manera de que sea juzgada la causa, y si es una causa que no puede ser juzgada, el Eterno se encargará. Pero caminemos de la mano del Eterno, procurando guardar sus mandamientos, porque la Torá sigue vigente en nuestros días. Y encontramos en la Torá que inclusive cuando la Torá legisla acerca de no asesinar, no mates, dice en Shemot 23, incluso tiene designadas ciudades de refugio cuando el asesinato era no intencionado. Pero cuando el asesinato es intencionado, como cita Bamidbar 35, 20 a 21, que dice, si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Es decir, que lo importante es la intención del corazón y que tiene un gran peso delante del Eterno al momento de tomar una decisión ante cualquier acción que nosotros cometemos. Incluso en la parte de lo referido al préstamo a los pobres o al dar a los pobres estas acciones de beneficencia altruista, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, entre las diversas interpretaciones que se encuentran en esto, señala, por lo menos en el caso del Humash, que cuando dice que al pobre que está contigo, insinúa que ese dinero que no tiene el pobre y que nosotros tenemos, le pertenece al pobre. Y aquí dice la escritura, no te portarás con él como logrero, no le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamaría a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.
Y esta es la esencia de esta cita, que el Eterno es misericordioso. Y si nosotros somos llamados a ser perfectos, como Él es perfecto, nosotros debemos actuar con misericordia cuando actuamos con dadivosidad, cuando damos, cuando prestamos. Por eso Yeshua en Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Es decir, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Si nuestro corazón está inclinado a dar, a apoyar, pues debemos actuar en consecuencia y no esperar obtener ganancia de lo que le estamos prestando a una persona que está necesitada. Y esa interpretación dada por el Mesías y por sus discípulos respecto a su ministerio y su venida, ya estaba dada en la Torá y está enfocada en nuestro corazón. Por eso cita Devarim 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cita, por eso habla la circuncisión del corazón, ya estaba en la Torá, y dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, que nosotros cuando vamos a actuar tenemos que tener cuidado con qué intenciones estamos actuando. Si vamos a ayudar, si vamos a hacer un préstamo, si vamos a litigar, vamos a enfrentar un juicio con alguien, cómo son las intenciones de nuestro corazón. Y según lo que se dictamine, nosotros siempre debemos levantar delante del Eterno todo aquello que hagamos y cualquier intención que sabemos que está torcida en nuestro corazón, debemos exponerla delante del Eterno, porque esa es la idea, de ir rompiendo todos aquellos muros que nosotros levantamos en nuestro corazón en base a nuestro parecer y no en base a lo que el Eterno manda en la Torá y a la interpretación que dio Yeshua de esa Torá, donde da preeminencia a la intención de nuestro corazón y nos manda a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso, cuando el autor del escrito a los hebreos da la interpretación de cómo se daba todo aquel proceso de sacrificio en el templo y todos los componentes de ese templo, el lugar santo, el lugar santísimo, él nos cita que dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, que este sistema de sacrificios que operó antes de la venida del Mesías no hacía perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba esos cultos, ese sistema de sacrificios, sino que es precisamente que, como lo cita el autor, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el tiempo de reformar las cosas ocurrió con la venida del Mesías. Y por eso dice, pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este sacrificio es mucho más de lo que se daba en el sistema de sacrificios del templo y por lo tanto esa redención obtenida es eterna y tiene mayor valor, y ahí está el Kol Vajomer. ¿Cuánto más valor tiene este sacrificio y este ministerio del Mesías con su venida? Veamos lo que citan los autores. Y cita el mismo libro de los Hebreos 7:26 que dice, por lo cual, refiriéndose a Yeshua, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En este caso, vemos que este sumo sacerdote, ya de una manera eterna, según el orden de Melquisedec, es el que nos convenía, porque ya fue el tiempo de reformar las cosas con la venida del Mesías. Y el mismo capítulo de Juan 16:8 cita, refiriéndose a la venida del Ruach HaKodesh, que vino 50 días después de la muerte del Mesías, de su resurrección. Entonces
cita que cuando Él venga, refiriéndose al Ruach HaKodesh, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es este sacrificio el que sí tiene efecto sobre nuestras conciencias, para darnos conciencia de pecado y para que nos ayude, por eso Él es nuestra ayuda, nuestro consolador y el que nos permite ser íntegros, nos ayuda a ser íntegros delante del Eterno. Y nos dice el autor de Gálatas 5:13 al 15, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así que lo importante aquí es nuestra integridad de corazón y que esa conciencia de pecado que nos da el Ruach HaKodesh, gracias a ese ministerio que cumplió el Mesías, no solamente con la interpretación correcta de la Torá, sino con la exhortación que se nos da a ser íntegros y perfectos delante del Eterno, y la interpretación que dan sus discípulos con estos escritos mesiánicos, nos permiten tener las suficientes herramientas para luchar y vencer en este tiempo. Ahora bien, si el profeta Ezequiel hace lo que yo llamaría un resumen magistral de gran parte de las prohibiciones y de los misbot contenidos en esta porción de la Torá, cuando en Ezequiel 18:5 al 9 dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Adonai el Señor. Si el profeta Ezequiel en tiempos anteriores a la venida del Mesías hace esta exhortación, poniendo la Torá como algo que es necesario obedecer, seguir, cumplir y haciendo un llamado a que no es por ser parte solamente del pueblo de Israel, por ser parte del pacto, sino que dice el justo que hiciere según el derecho y la justicia, este justo, este vivirá. ¿Cuánto más nosotros que tenemos ya al Mesías, el sacrificio y el Ruach HaKodesh que nos guíe a toda verdad? Veamos entonces ya para culminar cómo podemos resumir los aspectos expresados en esta porción. Y ya para cerrar podemos resumir que nosotros, por haber creído en el Mesías de Israel, en Yeshua, como el Mesías de Israel, y haber abrazado la Torá que él vino a cumplir, nos dio la interpretación correcta de la Torá. Tenemos la interpretación de su ministerio dado por sus discípulos. Tenemos la sangre de la redención. Tenemos al Ruach HaKodesh, que nos da convicción de conciencia de pecado. Y tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua, según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros. Teniendo toda esta revelación, dice el autor de los Hebreos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces nosotros, como creyentes en el Mesías, independientemente de las pruebas, las circunstancias difíciles, tenemos una gran revelación y un gran privilegio. Y por eso dice el autor de los Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Así que, mis amados, lo que nos corresponde es abrazar esta revelación, perseverar, como dijo Yeshua, hasta el fin y seguir esmerados en obedecer y caminar de la mano de la Torá del Mesías, que nos dio la correcta interpretación y nos dio todas las herramientas que nosotros necesitamos para caminar y transitar por este camino. Así que sigamos juntos en la obediencia a esta Torá y siguiendo los pasos del Mesías. Bendiciones a todos y Shabbat Shalom.